Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este canal. El día de hoy estaremos hablando de políticas públicas para la igualdad de género y para ello nos centraremos en el caso del sistema de transporte colectivo, el Metro de la Ciudad de México. Para situarnos en contexto, de acuerdo con las cifras de la estadística mensual sobre transporte urbano de pasajeros de INEGI, el Metro de la Ciudad de México transporta a más de 2 millones de personas diariamente. Esta enorme demanda conduce a que en determinadas horas y estaciones transitar por el metro de la Ciudad de México sea una verdadera odisea. Desde luego, espacios así de saturados se convierten en atractivos parques de diversiones para maleantes. En general, la población entera llega a sufrir abusos y robos, pero son las mujeres las mayores víctimas que, además de robos, son acosadas y agredidas sexualmente. De acuerdo con las estadísticas, 40% de las mujeres respecto a un 10% de los hombres declaran haber sido víctimas de acoso sexual en los sistemas de transporte público de la Ciudad de México. En un esfuerzo por mitigar el acoso sexual en los sistemas de transporte público, en 2008, el gobierno de la Ciudad de México instauró el programa que en la actualidad se llama Viaja Segura. Este programa incluye, entre otras cosas, la disposición de vagones para uso exclusivo de mujeres. Esto ha motivado a esta entrevista y a preguntarnos, ¿en verdad funcionan estas políticas y qué consecuencias tienen? Para hablar al respecto, nos acompaña nuestro invitado, el doctor Arturo Aguilar Esteva. Para quienes no lo conozcan, Arturo es doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México e investigador del Centro de Investigación Económica en esta misma institución. Asimismo, Arturo es socio e investigador de ¿Qué funciona para el desarrollo?, ONG dedicada al análisis de políticas públicas para el desarrollo. Pero, y muy importante, el doctor Aguilar, en colaboración con Emilio Gutiérrez y Paula Sota, recientemente publicaron el artículo Benefits and Unintended Consequences of Gender Segregation in Public Transportation, Evidence from Mexico City Subway System, en la revista Economic Development and Cultural Change. Bienvenido, Arturo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, José, con mucho gusto. Gracias, Arturo. Comencemos. Háblanos un poco de lo que hicieron en este estudio, Arturo. Muy bien. Pues empezaría por decir que una pregunta común que llegamos a recibir es pues, ¿qué hacen economistas estudiando este tipo de temas?, ¿no? Y algo que suelo contestar es que pues, en este caso, el caso de elegir un sistema de transportación, pues son decisiones que nosotros pues, como agentes tomamos pues en muchos casos todos los días, ¿no? Y son decisiones que de alguna manera llegan a involucrar lo que llamamos en inglés un trade-off, un intercambio, un costo de oportunidad, que pues, en el caso del transporte público de la Ciudad de México pues puede involucrar diferentes cosas, ¿no? Pues para darte un breve ejemplo, si tú quieres ir de un punto A a un punto B, pues hay muchas maneras de llegar de un punto A a un punto B, ¿no? Puedes tomar un taxi, que probablemente es más rápido, pero más caro. Puedes tomar el transporte público, que a lo mejor te va a tomar un poco más de tiempo, pero es un poquito más barato, ¿no? Y una decisión u otra, pues involucra este costo de oportunidad, ¿no? Tengo una presión de tiempo, estoy dispuesto a pagar más dinero. Y muy en particular, para las mujeres, este costo de oportunidad a veces involucra más que solo tiempo y dinero. Involucra también riesgos. Y no solo para las mujeres, ¿no? También para los hombres, para las personas en general, ¿no? Y fue eso lo que nos interesó para llevar a cabo este estudio como economistas, tratar de cuantificar esos riesgos y tratar de entender los riesgos que conllevan estas decisiones. Y en particular el programa que bien mencionas, el de Viajemos Seguras, fue un programa diseñado específicamente para atacar el problema de violencia que, pues como bien señalas en la introducción, es un problema del que se ha hablado mucho. Hay diferentes estimaciones, hay estimaciones que van
desde que el 40% de las mujeres que han viajado en el sistema de transporte público llegan a ser agredidas, hasta estimaciones que llegan hasta 80%, ¿no? Que se llevan a cabo con encuestas. Hay una encuesta en particular muy interesante también que les pregunta a las mujeres si se sienten atemorizadas de viajar en el transporte público, y 2/3 partes de las personas entrevistadas confirman sentirse con miedo al momento de viajar en el transporte público, ¿no? Y muchas veces es ese miedo al cual, pues como gente, te lleva a tomar diferentes decisiones, y decisiones que incluso nosotros podríamos pensar que son ineficientes, ¿no? ¿Cómo alguien puede mover su trayectoria y tratar de tomar un viaje mucho más largo que el que podrías llegar a tomar simplemente por la situación de sentirse atemorizada de la percepción, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, y eso pues involucra desde, pues, todos los días nos transportamos, o al menos en un ambiente no de pandemia como el que estábamos viviendo en este momento, pues es algo que llevamos a cabo todos los días, ¿no? Ya sea la escuela, siendo estudiantes, ya sea nuestro trabajo, siendo trabajadores, ya sea a una consulta médica o a cualquier servicio que nosotros quisiéramos llegar a accesar, ¿no? Entonces, en esta necesidad tan básica como es la transportación, nos interesó, en este caso a Emilio Gutiérrez, a Paula Soto y un servidor, pues analizar cómo la perspectiva de género y estas políticas que buscan atacar este problema que acabamos de describir de inseguridad pueden tener una influencia. Ese fue el punto de partida, esa fue la motivación. Okay. ¿Qué hicimos en el estudio? Nos interesaba muy en particular el análisis de esta política, que como bien mencionas, la estudiamos en el metro de la Ciudad de México. En el metro de la Ciudad de México, el programa se ve reflejado en que los 2 vagones delanteros del metro estaban reservados exclusivamente para mujeres. Y reservados, pues quiere decir que hay en muchos casos un filtro de seguridad que varía de estación a estación. Hay algunos filtros muy estrictos, que quiere decir, pues hay una, digamos, barricada donde hay un policía, donde nada más le da acceso a las mujeres, y de esa manera se asegura que solo pasen mujeres. Y en otras estaciones menos transitadas, pues hay nada más señalización en la estación diciendo que más allá de este vagón no deberían de entrar hombres, ¿no? Esa es la implementación del programa. Perdón, te hago una pregunta, fíjate. Hay 2 cosas que durante lo que dijiste me llamaron mucho la atención. Si quieres vamos en orden para no olvidarlas. La primera, dices que algunas estimaciones sugieren que el 40% de las mujeres sufren violencia en el metro de la Ciudad de México, y otras un 80%, y es, digamos, la variación es grandísima. Y a mí me entró la duda de si se debe a una cuestión de que están tipificando de forma diferente lo que es este acoso. Por ejemplo, por decir un ejemplo cualquiera, a lo mejor esta del 80% está incluyendo también el acoso verbal y digamos como pues las expresiones que pueda recibir una mujer sin que formalmente haya un acoso físico, ¿no? A lo mejor, y eso hace que crezca quizá, o estoy completamente equivocado. Tiene que ver con la manera de preguntarlo muchas veces. Okay. Algunas veces, por ejemplo, el rango de tiempo, ¿no? Algunos preguntan, okay, claro, durante la semana pasada fuiste agredido, otros preguntan durante el mes pasado, y este tipo de cosas, ¿no? Pero vaya, lo importante es que pues, es un problema importante. Claro, sí, ¿no? 40 o 80 en ambos casos es grande el problema. Y la otra pregunta... Y lo que te mencionaba, 2 de cada 3 mujeres... Exactamente, el 66% se sienten atemorizadas de viajar, ¿no? Que luego eso es bien interesante, aunque tú decías, puede ser que las decisiones que tomen sean irracionales, pero básicamente, bueno, no básicamente, pero... podría yo pensar que muchas de nuestras decisiones se basan en apreciaciones, incluso sin tener evidencia de que eso ocurra formalmente, sino en la percepción que tengamos de lo que pueda ocurrir.
No, pero... Exactamente. Y la otra pregunta que me surge, a lo mejor es un poco más agresiva. Oye, fíjate, comentaba, son los primeros 2 vagones, hay un filtro de seguridad y solo permiten entrar mujeres. Y esta implementación asume que esta violencia y este acoso únicamente se da en dirección de hombre a mujer y está dando por sentado que las mujeres no se agreden física ni sexualmente entre ellas. Yo creo que eso también es, digamos, puede ocurrir, o estoy completamente equivocado. Por supuesto que puede ocurrir, Sí. aunque en mayor grado ocurre De hombre a mujer. efectivamente de hombre a mujer, ¿no? De hecho, es una de las aristas del estudio. También lo que hicimos, entonces, siguiendo un poquito con el hilo del estudio, es que dijimos, bueno, pues están estos 2 vagones apartados. Hoy en día, esos 2 vagones que están reservados para mujeres están reservados a todas horas del día. Sin embargo, cuando el programa inició, estos 2 vagones exclusivos para mujeres seguían un horario específico. Correcto. Únicamente entre 8 de la mañana y 10 de la mañana, y después en la tarde, a las 2 de la tarde, se volvía a ejecutar el programa. Exactamente. Entonces, lo que nosotros aprovechamos es que nos fijamos en los horarios donde deja de operar y reinicia la operación del programa. Y en, digamos, un lapso de tiempo cercano a esos momentos, fuimos con un grupo de encuestadoras que nosotros mismos preparamos, de la Universidad Autónoma Metropolitana, mujeres exclusivamente, encuestadoras, y ellas se acercaban a las personas justo al descender del metro para hacerle una encuesta a las personas, a los usuarios del metro, una encuesta que tenía que ser rapidísima, ¿no? Porque pues normalmente en el metro pues, van con prisa, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces en muchos casos ellos iban siguiendo al encuestado y les iban realizando las preguntas. Estas preguntas eran pues un poquito el perfil de las personas que estaban contestando, ¿no? Diferenciar son hombres y mujeres, qué edad tienen, de dónde a dónde está transportando, y en particular preguntaban acerca de el hecho de que una persona hubiera sido víctima de algún tipo de agresión sexual. Agresión sexual pues no necesariamente tiene que ser tan extrema como una violación. La agresión sexual de día a día muchas veces van desde que te tomen fotografías cuando tú no deseas que lo hagan, roces en el metro, pero roces hechos a propósito, claro, con algún fin sexual. Entonces nosotros preguntábamos acerca de todo ese tipo de situaciones, ¿no? a las personas, a ver si alguien había sido victimizada, y también, como mencionabas, acerca de una violencia no con tinte sexual, sino que hubiera sido agredido con empujones, que te hubieran hablado con groserías, por ejemplo, para ofenderte, y ese tipo de cosas, ¿no? Que es otro tipo de violencia, no con tintes sexuales. Entonces nosotros entrevistábamos a las personas y les preguntábamos por ambas. Y una cosa que nos resultaba interesante y que queríamos analizar es que si bien el propósito del programa era disminuir la violencia sexual, lo cual, de acuerdo a las estimaciones que llevamos a cabo, sí fue exitoso, reduciendo la violencia sexual, tuvo un costo en el sentido de que una vez que segregas a las personas por género y únicamente tienes mujeres en los 2 primeros vagones y en su mayoría hombres, y digo en su mayoría porque no exclusivamente, las mujeres eran libres de todas maneras, claro, vagones, ¿no? Pero en una mayor proporción hombres, lo que sucedió es que otro tipo de violencia, empujones, groserías, creció en los vagones de hombres, ¿no? Aumentó tanto en vagones de hombres como en vagones de mujeres también. ¿Sí? Sí. Entonces, pues, en general, esos fueron los resultados del estudio. Ahora, o sea, se dio violencia, pero no sexual. Se redujo la violencia sexual. ¿Y creció violencia en general?
y creció este otro tipo de violencia. O de agresiones, sí, claro. Entonces es un trade-off que trajo la implementación de la política, ¿no? Es un costo a lo mejor no esperado o no anticipado, claro, pero de ninguna manera, y eso sí hacíamos mucho énfasis en el estudio, de ninguna manera deberían de decir, bueno, entonces eso quiere decir que el programa no debería funciona, de claro, a cabo. Exacto. No. El programa es útil, ¿no? Y está reduciendo un tipo de violencia que es extremadamente costoso, claro, ¿no? Que es la violencia sexual. Quiero aprovechar, si me lo permites ahí, porque yo te tenía preparada una pregunta al respecto. Y la pregunta era, ¿en verdad funcionan estas políticas? Y nos has dicho que sí, pero ahora quiero cambiar el contexto, porque yo he visto otros casos de otros estudios en donde, pues efectivamente digamos que en el escenario de estudio puede estar funcionando, pero algunas de estas políticas de segregación únicamente lo que hacen es trasladar los delitos de un espacio a otro. Y déjame te explico. Es decir, efectivamente, tal cual lo acabas de decir, ha disminuido el acoso sexual de las mujeres dentro del metro. Pero eso no quiere decir que, digamos, los alrededores y que también involucran los traslados, porque aquí finalmente estamos hablando de movilidad, que lo que se haya hecho con estos programas es sacar la violencia del metro para llevarla a los extrarradios del metro, y es decir, a las bocas del metro, que a lo mejor ahí no se analizó, o a los traslados de un sistema de transporte público a otro. Es decir, en la mayoría de los casos mucha gente utiliza de 2 hasta 3 transportes públicos para llegar a su casa o los traslados de casa a trabajo, ¿no? Es decir, tomo metro y luego tomo autobús. Entonces a lo mejor la violencia se pasa se sale del metro, pero se va a las bocas del metro y a los traslados. ¿Crees tú que está ocurriendo esto o tienes alguna información al respecto? No sé si fue muy clara mi pregunta. Sí, clarísima. No tenemos evidencia. Nuestro estudio efectivamente fue únicamente en el metro. Ahora, es un contexto donde llevar a cabo este tipo de agresiones se facilita por la forma del metro, claro, ¿no? El metro en los horarios pico, pues lo que sucede es que hay tantas personas que se están empujando y están en un espacio demasiado reducido, ¿no? Entonces, así como hay estudios que precisamente analizan la parte de violencia y dicen, bueno, pues lugares oscuros se prestan para que haya algún tipo de agresión, ¿no? Porque pues hay menos visibilidad. Claro. Lugares pues con una gran aglomeración de gente se presta para que pues, llegue un carterista, por ejemplo, y te trate de quitar la cartera, porque pues, es menos probable que te vayas a dar cuenta o que puedas reaccionar y encontrarlo, ¿no? Entonces, si bien es cierto lo que dices, esto no quiere decir que los agresores vayan a dejar de existir y no se movilicen hacia otro lugar donde sea más posible, más fácil para ellos llevar a cabo la agresión que quieren llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, el metro es un contexto muy importante porque pues, efectivamente es un contexto en el cual suceden estas situaciones. Claro. Hay muchas aglomeraciones y esa situación facilita. Sí, de alguna forma todos toleramos más de lo que pudiéramos tolerar en cualquier otro contexto en el metro. Es decir, al estar tan digamos, apiñados, los toques no los interpretas todos como agresiones, sino que son el contexto de entrar y de salir. A lo mejor ahí es donde se aprovechan los abusadores, ¿no? Los agresores. Exactamente. Sí. ¿No? Entonces, tendrían que moverse a otro contexto donde probablemente va a ser más complicado para ellos, ¿no? ¿Por qué se ubicaron en primer lugar en el metro? Pues porque era un contexto donde se facilitaba mucho, ¿no? Las agresiones. Si en lugar de eso se mueven a un pasillo del metro, por ejemplo, o el transporte público, pues ¿por qué en primer lugar no lo estaban haciendo así? Ajá. No lo estaban haciendo así porque de alguna manera para ellos pues, tiene que ser más riesgoso, ser menos fácil, ¿no? Entonces eso es lo que nos lleva en los economistas, ¿no? A interpretar de que, bueno, entonces
debe de estar desplazando algún tipo de población, no eliminándolo completamente. Eso no lo sabemos, no lo podemos estudiar. Si la encuesta estuvo restringida nada más a viajes en metro, pero nuevamente, un contexto donde se facilita al menos, encontramos que efectivamente esa transportación en el metro se tendría que percibir como más segura, dado que las encuestadas reportaron una disminución de este tipo de violencia. Oye, Arturo, dijiste algo bien interesante en la introducción. Decías que estas decisiones de transporte pues generaban un costo de oportunidad y que ese costo de oportunidad era, si no me equivoco, sensiblemente superior en el caso de las mujeres. Tomo esta idea para hacerte esta pregunta. ¿Cómo afecta esta inseguridad en la movilidad? Por ejemplo, la participación en el mercado laboral de las mujeres. Es decir, yo pienso, pues, si hay estas 2/3 partes de mujeres que sienten una percepción de inseguridad de transportarse, de alguna forma creería yo, pero por eso es que te hago la pregunta, que va a desincentivar a muchas mujeres a querer hacer esos traslados y con ello también de alguna forma afectará en distintas áreas, por ejemplo en la inserción laboral. Aquellas que no tengan que hacerlo necesariamente como a una cuestión de subsistencia, sino que puedan vivir de un único salario, a lo mejor se verán, estoy especulando, ¿no? A lo mejor se verán desmotivadas a hacer estos viajes, o si no en el mercado laboral, en la escolarización. Porque si yo tuviera que enviar a una hija mía a la educación a través del transporte público, yo me sentiría con muchísimo riesgo de hacerlo. No sé si me explico. A lo mejor también estaría desestimando o conduciendo a que las mujeres logren menores niveles de escolarización. Estoy especulando y quiero hacerte la pregunta a ti que conoces más sobre el tema. ¿Este tipo de inseguridad en la movilidad está motivando a la deserción a las mujeres en distintos mercados, ya sea en el mercado laboral o en la escolaridad? ¿Tienes alguna evidencia? En este estudio no tenemos evidencia, hay otros estudios que efectivamente se fijan en eso. Hay un estudio relativamente reciente, aunque aún no publicado, si recuerdo bien, creo que es en el contexto de India, donde efectivamente demuestran que las personas pueden llegar a tomar decisiones subóptimas, ¿no? Y es parte de lo que motivaba nuestro estudio, ¿no? Y por eso enfatizaba mucho al principio de que la transportación es una decisión que tomamos día a día. Y efectivamente, lo que tendríamos que imaginarnos, como lo estás explicando, yo me lo imaginé de la siguiente manera, ¿no? Tú vas a la escuela y tú puede ser que tengas dos alternativas, ¿no? De ir a una universidad de muy alta calidad, pero que me queda lejos de casa y tengo que transportarme pues, un tramo importante en transporte público, y otro que está más cerca de mi casa pero que es de peor calidad, ¿no? La decisión, como decimos los economistas, ceteris paribus, es decir, todas las condiciones parejas, debería de ser, pues me voy a la mejor escuela. Claro. Sin embargo, en el contexto real las decisiones no son así, no son ceteris paribus, ¿no? Tengo una que está más lejos, tengo otra que está más cerca. Entonces la pregunta se vuelve, ¿estoy dispuesto a viajar cierta cantidad de tiempo para llegar a la universidad que es mejor, pero que me queda un poquito más lejos, que me va a costar más tiempo y me va a costar más dinero transportarme, que esta otra alternativa? Pues el problema es que a lo mejor para algunas personas la decisión debería de ser sí me voy a transportar. Sin embargo, cuando llega este costo adicional, que es un costo social que viene a través de la violencia, pudiera ser que la decisión de algunas personas que están ahí en el margen cambiara, y cambiara a razón de esta violencia, y no necesariamente del costo de tiempo y de dinero para transportarse de un lugar a otro. Y esto nos lo podemos imaginar en diferentes decisiones, ¿no? Un mejor trabajo, como lo acabamos de describir, una mejor escuela, ir a algún servicio, ¿no? Si me estoy pensando entre ir al doctor o no ir al doctor. Claro. Todo ese tipo de decisiones pueden llegar a ser afectadas por esto y llevarnos, digamos, a una decisión subóptima. Fíjate, te hago otra pregunta.
En la primera línea del artículo que lo leí, que me gustó mucho, por cierto, establece que la falta de seguridad en el transporte público impone costos. Esta pregunta tiene un poco que ver con lo que antes discutimos, pero ahora, digamos, ponerle un número, ¿no? Costos en general a los usuarios, pero con mayor énfasis en las mujeres. Posteriormente comentas que en el caso de un análisis que se llevó a cabo en Río de Janeiro, en donde se estiman estos costos vía disposición de pago, tomando en cuenta esto que te hago, esto que te comento, perdón, te hago la siguiente pregunta: ¿cuánto cuesta a las mujeres esta inseguridad en el transporte público? Y quiero enlazar esta pregunta con la siguiente. Cargar un importe adicional a las mujeres, digamos, no necesariamente cargarlo, pero encarecerlo, no sería revictimizarlas. Es decir, ya por sí son víctimas del acoso y la violencia, y luego encima esto supone más caro el tratar de viajar seguras. Si la violencia está siendo principalmente, como antes comentabas, de hombres hacia mujeres, ¿no sería mejor encarecer el precio para los hombres? Que sea más caro para los hombres y que de esta forma se subvencione y que la movilidad segura de las mujeres no imponga más costos hacia las mujeres. No sé si mis preguntas fueron claras, fueron 3, y si no, bueno, interactuamos adelante. Muy bien. Lo primero que diría es, efectivamente hicimos un ejercicio de lo que le llamamos disponibilidad a pagar, y fue un ejercicio hipotético, en el sentido de que en el cuestionario nosotros decíamos, bueno, y a las diferentes personas que les preguntábamos, ¿usted estaría dispuesto a pagar adicional a lo que paga en el metro de la Ciudad de México cierta cantidad de dinero? Y poníamos diferentes números, sí o no. Entonces, pues íbamos viendo la proporción de personas que nos contestaban que sí y la proporción de personas que nos contestaban que no. Ahora, esta idea de la disponibilidad a pagar no necesariamente la traduciría a una propuesta de encarecer el metro, sino que es más bien, como economistas, cuando estamos tratando de medir utilidad o bienestar, pues el concepto de utilidad es un concepto complejo de explicar, y muchas veces lo tratamos de monetizar en diferentes sentidos. Pues es más fácil de entender y de comparar dos situaciones de esa manera. Entonces, yo más bien me iría por entenderlo de esa manera, no necesariamente como una propuesta de encarecer el boleto del metro, ¿no? Entonces, si una persona está dispuesta a pagar por mayor seguridad, pues quiere decir, ¿no?, que una situación de mayor seguridad le daría mayor utilidad, ¿no? Y entonces, a lo mejor deberíamos estar dispuestos a ver la manera de que, pese a que cueste algo de dinero, esa situación se promueva. Ahora, ¿quién tiene que pagarlo? Es como si quién tiene que pagar aquí los platos rotos, ¿no? Y tú estás diciendo, pues, la persona afectada, efectivamente, suena que no debería de ser, la persona victimizada no debería de ser la que tuviera que pagar para tener un transporte seguro. Y nuevamente no es esa la propuesta de lo que estamos pensando, sino que nada más es una métrica para decir que son efectivamente las personas más afectadas, ¿no?, dado que están más dispuestas a pagar. Ahora, eso querría decir que a lo mejor vale la pena que ya sea el gobierno esté dispuesto a invertir dinero en promover, pues, una situación que llegue a beneficiar a las mujeres, que en este caso son las afectadas. Los hombres, y a lo mejor aquí me estoy saliendo un poquito de la pregunta, pero yo te diría, pues están pagando parte del precio, ¿no? No lo están pagando en dinero, lo están pagando en el sentido de que ahora tienen menos espacio. Exacto. ¿No? Porque ahora ya no tienen acceso a los primeros 2 vagones del metro. Entonces, lo que debe estar pasando es que, pues, los vagones restantes, pues, van a estar probablemente más llenos, saturados, ¿no? Pues, de alguna manera están pagando un sí, con un servicio de menor calidad, en todo caso. Lo pagan así.
más apretados. Y como lo estimamos, con un incremento en otro tipo de violencia. De violencia, exacto. ¿No? Que son, otra vez, no necesariamente una violencia muy extrema, era realmente un aumento de violencia en empujones, en agresiones y este tipo de situaciones. Entonces, de alguna manera están pagando un precio. Oye, aunque ya has mencionado evidencias en otros países, creo, si no me equivoco, hablaste del caso de la India. En el propio artículo hablan sobre el caso de Río de Janeiro. No sé si se me escapa que hayas dado otro ejemplo, pero quería preguntarte si tienes algo de evidencia o que sepas que nos puedas compartir de lo que ocurre con la implementación de estas políticas públicas de este tipo de segregación en otros países. No sabes si funcionan igual que aquí o qué nos pudieras compartir respecto a lo que ocurre en otros países. La segregación por género, segregar hombres y mujeres en el transporte público, de hecho es una política pública, no sé si diría popular, pero es una política pública que sí se implementa en diversos países. Además de los que ya mencionaste, se ha implementado en Japón, se ha implementado en Egipto, en Rusia, en Dubái, muchos otros contextos. Un estudio como el que hicimos, en este caso mis colaboradores y yo, no estábamos al tanto de un estudio que se hubiera hecho con esta naturaleza. ¿No? Si bien esta segregación en transporte público sí llega a ocurrir en otros contextos, incluso en México, no solo en el metro, sino existen camiones exclusivamente para mujeres también. Y taxis también creo que había. En algunos países sí. Sí, no creo en México también, ¿no? Una que llamaban el taxi rosa, que era... no, perdón, discúlpame, no era exclusivo para mujeres, era conducido por un chofer mujer. Que no busca segregación, pero sí buscaba de alguna forma dar mayor seguridad, especialmente a las pasajeros mujeres, porque había agresión del lado del chofer hacia el pasajero mujer. Sí. Oye, tengo una última pregunta, si me lo permites, ya un poco buscando tu criterio y tu opinión personal. ¿Qué otras políticas públicas tú recomendarías para garantizar una movilidad libre y segura para las mujeres, además de esta segregación? Es una pregunta interesante y es una pregunta difícil. Cuando nosotros estábamos haciendo el estudio, de hecho uno de los temas que llegábamos a discutir es como qué otro tipo de literatura puede llegar a ser interesante. Por ejemplo, hay estudios también en escuelas, ¿no? Si vale la pena tener escuelas exclusivamente para mujeres y otras escuelas exclusivamente para hombres. Y pues se mencionan también pues algunos trade-offs, ¿no? Pues, oportunidad en situaciones como esta, ¿no? Pero bueno, no desviándome tanto y regresando a la situación del transporte público, pues realmente creo que ahí puede entrar estas políticas o análisis que se han hecho donde muchas veces se sugiere, bueno, pues incrementa la pena, ¿no? Que sea mucho más costoso si es que te llegan a capturar haciendo este tipo de delitos, situaciones, agresiones o de delitos, ¿no? Que se han estudiado en términos de violencia, incrementar las penas. Para el agresor, evidentemente. Obviamente para el agresor, tratar de facilitar, digamos, la denuncia, porque pues, ese es uno de los problemas más importantes que tenemos, ¿no? ¿Este programa no incluía puntos para hacer denuncias dentro del propio metro? Incluía puntos para hacer denuncia. Sí había puesto, digamos, como kioscos, stands en diferentes lugares donde tú podías, digamos, iniciar una denuncia, ¿no? Pero el proceso no deja de ser complejo y muchas veces
lo que se llega a mencionar es que las mujeres llegan a ser revictimizadas al momento de hacer la denuncia. Entonces, creo que ese es algo, al menos en el contexto de México, los conozco en otros contextos, pero en México de suceder también que se necesita trabajar. Sí, y creo que es también... que no sea costosa, exacto, que no sea riesgosa, para una persona, creo que son áreas de oportunidad. Si me permites, hago un comentario que no me compete a mí, pero estaba pensando ahora que tú lo decías, que creo que es muy costoso, en general para hombre y para mujer, pero en este caso, como hablamos del caso de las mujeres, es muy costoso en términos del tiempo, porque es hacer la denuncia ahí en el kiosco, y me imagino que habrá que ratificarla ante el Ministerio Público, y son en unos horarios de atención, y normalmente es trasladarte fuera de tus rutas diarias en tiempos en los que estarán muy medidos para estas mujeres esos tiempos. Salen muy pronto de sus casas para llegar en punto a su trabajo, y salen muy tarde de sus trabajos para ir directamente a sus casas. Entonces no les queda espacio ni tiempo como para ir a completar esa denuncia. Entonces, finalmente no sirve de mucho. Y para ir a hablar de un tema, posiblemente con hombres, si es que llega a ser atendida, es que es muy incómodo. Claro. Para las mujeres. Claro. Sí. Bueno, pues Arturo, yo te agradezco bastante, una plática bien interesante de un artículo desde luego de sobra interesante e importante que han publicado ustedes, y yo en la descripción de este video les dejaré el enlace en donde pueden ir a ubicar el artículo para aquellos que estén viendo este video y que les interese leerlo a detalle. Pues no me queda más que agradecerte muchísimo, Arturo, porque hayas aceptado esta invitación. No sé si quieres agregar algo más. Te agradezco mucho la invitación. Me gusta que estés promoviendo de esta manera la investigación para hacerla accesible. Me da gusto. No, al contrario, lo agradecido soy yo. Te agradezco la invitación. No, pues muchas gracias a ti, y extiende mis saludos a tus colaboradores, a Emilio, que lo conozco. También le das mi saludo, por favor. Y a toda la audiencia, pues agradecerles una vez más que se hayan conectado a este canal, e invitarlos a que nos sigan, a que se suscriban, y eventualmente estaremos subiendo más entrevistas igual de interesantes que estas. Pues muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias, Arturo. Hasta luego. Gracias, José.